tarde tenemos al comisario principal, don Félix Álvarez Saavedra. Félix José Álvarez Saavedra. Es comisario principal y ahora mismo está en el puesto de jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Policía Andalucía Occidental en Sevilla. Desde que ingresó ha pasado por diferentes destinos. Ha estado en Pamplona como inspector investigador, luego ha estado en Las Palmas, en Jerez de la Frontera, ha estado en diversos puntos de toda la geografía española y también ha sido consejero en Londres. Tiene diversas condecoraciones y como formación académica es doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, máster universitario en Dirección Estratégica, especialista en criminalística y medicina legal y más especialidades, pero como lo importante es él, no se los voy a contar todos. Luego ha escrito varios libros, ha publicado varios libros. El último, en 2021, Salvoconductos españoles. Ha publicado también Historia del pasaporte español, los 60 años de expedición del Documento Nacional de Identidad, aparte de otros diccionarios de criminalística y más libros. Ha sido profesor y es profesor de colaborador en la Universidad de Extremadura, en la Escuela de Criminología de Cataluña, en la Escuela de Seguridad del Gobierno de Navarra, o sea que ha estado en diferentes ponencias y cursos dando sus ponentes y su información a todos y divulgando sus conocimientos. Ahora nos va a exponer el tema que se titula La evolución de las competencias, como he dicho esta mañana, desde 1824 hasta la actualidad. Muchas gracias, Félix. Cuando quieras. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Lola, por haberme invitado a los dos, la Fundación y la Universidad Complutense, a este foro. La alegría también va, pues, porque desde octubre del 80, desde octubre de 1980 a marzo de 1982, yo estuve formándome como policía aquí, en ese centro que ahora es el de proceso de datos y que acogió a la única promoción de inspectores del Cuerpo Superior de Policía que se formó en el Escorial. O sea, 40 años después, o 42 años después, vuelvo a mis raíces. Tengo que agradecer también a Martín Turrado, el padre de todos los investigadores de la policía, y el que lo niegue, pues, malo, porque es uno de los que me ha incentivado en la distancia a investigar sobre la policía. Soy un investigador heterodoxo. Mi formación es en Derecho, pero se quiera o no, Derecho tiene una parte de Historia y en la investigación de cosas sobre la policía hay que trabajar la historia. Yo me centré ya hace 15 años en una materia, documentos de identidad y viaje, que es una de las competencias que ahora veremos que la policía, ahora el Cuerpo Nacional de Policía, en aquellos momentos la Superintendencia General de Policía o la Policía General del Reino, tenía. Competencia que hemos mantenido a lo largo del tiempo, que nos ha servido de hilo conductor y que no hubiesen visto la luz si no hubiese sido por el apoyo de la Fundación. La Fundación, y digo egoístamente, me ha publicado 3 libros. Estoy intentando que me publiquen un cuarto para el año que viene, que sería para cerrar ya la tetralogía. DNI, pasaportes, salvoconductos, y faltarían los documentos que gestionamos para extranjeros, apátridas y refugiados. Eso sería ya cerrar el círculo, o el cuadrado, ya que son 4 obras. Investigando sobre documentos de identidad y viaje, pues me encontré, como no podía ser de otra manera, con la parte de competencias policiales. Es una de las competencias policiales. Entonces, ya aprovechando este 200 aniversario, pues entre petición de la Fundación, secuela de mi tesis doctoral y tiempo que había que aprovechar, pues decidí investigar algo sobre competencias policiales administrativas. ¿Por qué? Pues porque creo que
son las competencias que entre nosotros, y dicho entre policías, más denostamos históricamente. A nadie le gusta dedicarse a un tema administrativo. Reconozcámoslo. Llegada a cierta edad, a lo mejor sí, nos queremos quedar en una oficina y atender un tema administrativo. Pero a todos nos gusta más lucir el palmito pues, con un tema de seguridad o con un tema de investigación. Bueno, vamos a intentar pasar rápido estos 45 minutos que la organización me ha concedido para hablar sobre competencias policiales administrativas. No voy a hablar de la parte previa a la Real Cédula de enero de 1824, puesto que la profesora Ainhoa Chinchilla ya ha hablado sobre esos antecedentes. No voy a hablar específicamente de policía judicial, porque Martín Turrado también ha hablado de ello. Pero bueno, voy a empezar por nuestro hombre, José Manuel de Arjona y Cubas. Y voy a empezar hablando mal de otras cosas, ¿no? Porque se nos ha reprochado de que no conocíamos quién era nuestro primer jefe o quién fue nuestro primer jefe. Pues hay que poner en valor, lo mismo que hay que poner en valor 200 años de historia corporativa, hay que poner en valor a la persona que en enero de 1824 estaba ahí y antes de 1824 también estuvo ahí. José Manuel de Arjona fue un magistrado, punto uno. Magistrado, nacido en Osuna, provincia de Sevilla, formado como jurista en Sevilla y que desarrolló gran parte de su carrera como jurista en Extremadura, en la Audiencia de Extremadura, Cáceres y Badajoz. Y de hecho, quiero recordar que de sus 5 hijos, al menos 3 nacieron en estas poblaciones. Llegado el momento, aparece por Madrid y empieza su vida política a caballo entre la parte de la judicatura y la parte de intrigas, le convierte en la persona que está en Gracia y Justicia redactando proyectos de policía. Él está detrás de la normativa de 1822, que nace casi muerta. Él está en la Superintendencia General de Vigilancia Pública en 1823 y en 1824 es el primer superintendente, el que da paso a esa nueva organización policial. José Manuel de Arjona, desde el primer día, firma documentos, equivalente a nuestro director general de la policía, firmando documentos, firmando pasaportes para el interior. Ahí lo tenemos, con su firma, y consiguiendo que los ciudadanos estén documentados y responsabilizándose de ello el superintendente general. La Real Cédula, el documento que da origen a la policía como institución. Olvidémonos de nombres hasta llegar al Cuerpo Nacional de Policía. La policía como institución. Leamos ahí hasta la tercera coma. Entre las atenciones que al haberme restituido a la plenitud de los derechos legítimos de mi soberanía, reclama con urgencia mi paternal solicitud, he considerado como una de las más importantes el arreglo de la policía de mi reino. Punto primero. Creación de esa policía, con esa cédula. Cédula que tiene 29 artículos y que está estructurada de manera sistemática, no podía ser menos viniendo de un jurista. Habla primero de la dirección, que será de un magistrado, de quién depende ese magistrado, el personal que la compone, la estructura de ese cuerpo policial que se crea, la escala jerárquica dentro del mismo, superintendentes, intendentes, subdelegados, la posibilidad de nombrar cargos, porque lógicamente, partiendo de la nada, de algún sitio había que tirar para nombrar los cargos. Las competencias privativas y acumulativas, privativas entendámoslo hoy como exclusivas, y las acumulativas compartidas. Reconocimiento de ausencia de fuerza armada, luego volveremos a ello. Puesta a disposición judicial de los detenidos, lo ha comentado esta mañana Martín. Potestades de la policía en cuanto a detenciones y en cuanto a multas. ¿Qué hacer con los reclamados? Relaciones con otras autoridades. Sanciones internas, o sea, régimen disciplinario ya aparece ahí. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo conseguirlo? ¿A quién rendir cuenta de estos dineros? Los sueldos de los funcionarios
cómo promover los puestos, la uniformidad, cómo proponer mejoras y la derogación de la normativa anterior. Díganme ustedes, 200 años después, si encontramos una norma tan densa y tan, entre comillas, simple. El resumen es: crea la policía, establece su organización interna, las competencias y el despliegue territorial de este cuerpo. Martín Turrado en su momento establecía los criterios para considerar un cuerpo de policía como tal y justificar, y hablo de historia, por qué a partir de 1824 sí y antes de 1824 no. Uno de los requisitos era el despliegue territorial, otro, el que tuviese una serie de competencias atribuidas y luego la puesta a disposición judicial de los detenidos. La policía nace sin fuerzas. Es decir, si una de las funciones que debe ejercer la policía desde el minuto cero es la de seguridad, la Superintendencia General de Policía, que es el brazo de la Policía General del Reino, nace sin fuerzas y lo reconoce su propio artículo 15. Que nos quede claro. Y vuelvo a mencionar a Martín. Hasta 1844, cuando aparece la Guardia Civil, no aparece una fuerza armada para atender determinados problemas de seguridad. Máxime cuando esta Superintendencia General se establece, y ahora veremos, en las ciudades, no en los caminos, no en los despoblados. Vamos a hacer una pequeña abstracción. Todo cuerpo de policía tiene una misión. La nuestra está ahora mismo recogido en el 104 de la Constitución. Debajo de esa misión hay una serie de funciones, 3 áreas de trabajo: administrativo, seguridad e investigación. Para esas 3 áreas hay que tener unas competencias, una habilitación legal, que aquí la veremos, esa habilitación legal. Y luego, para esa habilitación legal, hay que especializarse. Yo estoy habilitado para hacer una cosa, pero necesito formación para desarrollar esa competencia. Por lo pronto, de las 3 patas de banco, la de seguridad nace coja. Pongámonos en esas fechas en España y lo que ocurre después de 1824. La década ominosa, el principio de las guerras carlistas, las pugnas de ejército, y no nos olvidemos una cosa: la policía nace dando la lata a la Iglesia, a la justicia y al ejército. Es una nueva institución con una nueva dependencia que es del gobierno y se pretende que sea civil, ajena al estamento militar. Luego hay que empezar a ganar cosas, a pelear y a ganar cosas. Hay unas competencias administrativas tasadas en esa norma de 1824, recogidas en el artículo 13 y en el artículo 14. Y a ellas nos vamos a centrar. Vamos a olvidar por el momento, aunque veamos algo de investigación y algo de seguridad. Competencias tasadas. Al margen de otro tema, la dependencia de la autoridad judicial, la mencionó también esta mañana Martín, es la autoridad judicial la que encarga a la policía que busque a los reclamados, una primigenia forma de investigación. Pero no solo de la justicia ha dependido la policía, también ha dependido de alcaldes, de jefes políticos, de gobernadores civiles, de gobernadores militares y de directores generales de seguridad. La policía no es un ente autónomo. Lo mismo que ningún cuerpo de seguridad es un ente autónomo. Está incardinado en algún sitio de la organización estatal. Hoy aquí lo hemos visto, hemos tenido al DAO, al director general de la policía y al secretario de Estado de Seguridad. Escalado. Y aquí tenemos jefes superiores, comisarios y personal, sin más. Todos tenemos un puesto en esa cadena jerárquica. No podemos decir que somos autónomos, no somos autónomos, somos eslabones de una cadena. Volvemos a la distribución territorial, que nos tiene que hacer una idea de lo que ocurría en 1824. Hasta entonces no había una policía estatal. Sin embargo, ese decreto y los reglamentos de 20 de febrero de 1824 establecen que habrá 4 intendencias de primera categoría: Barcelona, Valencia, Sevilla y Cádiz. Algunos diréis, ¿no aparece Madrid? No. Las 4 intendencias estaban catalogadas así por 3 criterios: extensión territorial que debían cubrir, población y carestía de vida.
Estas son las 4 de primera categoría. Se establecen 12 de segunda categoría, 16 de tercera, y el árbol se completa con 126 subdelegaciones, que se extienden por todo el territorio nacional, por poblaciones de relevancia, prácticamente las poblaciones que eran cabeza de partido judicial en aquellos momentos. La propia Real Cédula dice que esa extensión debe llegar a los confines del territorio peninsular e insular próximo, es decir, Baleares y Canarias. Se llega a las fronteras, y llegamos a fronteras tales como lo que vemos en el documento de la izquierda, que corresponde a la presencia policial en la frontera española con Andorra ya el 20 de marzo de 1824. Sin embargo, en otras poblaciones del interior, como ese documento que tienen a la derecha, que es un pasaporte para el interior, para desplazarse entre poblaciones, no ha llegado todavía la policía en mayo. Y es el alcalde el que firma el documento y dice: lo firmo por no haberse establecido aquí todavía la policía, pese a que la Real Cédula lo recogía. Ya tenemos a la policía distribuida. Recordemos que el reglamento es de 20 de febrero. En marzo ya está más que distribuida y ahora tenemos competencias privativas, es decir, exclusivas, que reconoce esa Real Cédula. En el artículo 13 reconoce 9 competencias y son también un ejemplo claro de la mente de un jurista. La primera de ellas, formar padrones exactos del vecindario de los pueblos del reino. Es decir, primero, conocer quiénes estamos aquí. El segundo, expedir y visar pasaportes y dar carta de seguridad, es decir, documentar a los que estamos aquí. El tercero, saber quién vende mercancías en la vía pública. Cuarto, quiénes ejercen otras profesiones que no sean vendedores en la vía pública. Quinto, qué ocurre de puertas adentro de determinados establecimientos. Sexto, quién puede llevar armas. Séptimo, quién, llevando esas armas, está autorizado a cazar. Octavo, exigir multas. Y el noveno, controlar los vehículos utilizados para el desplazamiento de las personas. Estas 9 competencias son los cimientos de las competencias administrativas policiales que pueden ver ustedes hoy día. Veremos ahora cómo algunas las hemos perdido, otras las compartimos porque no queda más remedio y algunas las seguimos ostentando en exclusividad. Hace años hubo un comisario principal todavía en activo, me decía: si hubiese ahora aquí un movimiento tal que solo nos tuviésemos que quedar con una competencia policial, ¿con cuál nos quedaríamos? Díganme ustedes, ¿con cuál nos quedaríamos de todas las competencias policiales? Por ahí lo han dicho, con documentación. Expedir documentos, porque no solo expedir, es autorizar, expedir, archivar y controlar. 4 funciones de las 4. Siempre la policía ha ejercido al menos una de ellas. En algunos momentos 2 y en otros momentos hasta las 4. Pero siempre como mínimo una la ha ejercido la policía. Es decir, ha sido nuestro cordón umbilical desde el nacimiento hasta ahora mismo. La primera, los padrones. El texto dice formar padrones exactos del vecindario de los pueblos del reino. Bueno, digamos que los padrones hasta el siglo XIX no existían. Se habían formado padrones parciales por intereses fiscales, por intereses militares y ninguno de ellos con la consideración global de toda la población. Hubo algunos que excluyeron a las provincias vascongadas, llamadas así las provincias vascongadas, otras omitieron el Principado de Cataluña y no hubo manera de saber cuál era la población real de España de manera fidedigna. ¿Hasta cuándo? Hasta el primer padrón que hace la policía entre 1824 y 1826. Se lo reconoce Madoz en su diccionario geográfico, que es dice que es el primer padrón serio que se forma. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística, con los ojos del siglo XXI, dice que aquello no era un padrón. Bueno, ahí menciono una distinción entre lo que es
censo, padrón y registro electoral, al margen de lo que es registro civil, pero vayamos un poco de historia. La instrucción ya mencionada esta mañana de 1768 habla de las reglas que deben observar los alcaldes de los barrios de Madrid. En el 69 se amplía a otras poblaciones. En 1822 ya se habla de la división de los pueblos y formación de padrones. En el reglamento y cédula volvemos a verlo. Volvemos a mencionarlo nosotros como policías en el reglamento de vigilancia pública en 1852. En 1877 en el reglamento orgánico de policía gubernativa. Y en 1886, cuando se crea la primigenia Dirección General de Seguridad, se vuelven a mencionar los padrones como una de las tareas policiales. Aquí tenemos un ejemplo de un padrón para españoles. Porque no pensemos en un padrón municipal como lo entendemos ahora, que uno lo rellena, sea español, sea de la nacionalidad que sea. En aquellas fechas los padrones estaban sectorizados. ¿Por qué? Porque a los extranjeros se les había considerado hasta entonces, o se les consideraba como algo distinto. Muchas veces como causantes de todos los males. Lo malo nos viene desde el extranjero. De hecho, en normativa de esas fechas, del primer tercio de siglo, pues se demoniza lo que viene de fuera, ya sean papeles, ya sean libros, ya sean viajeros extranjeros. Desde 1764 al menos tenemos listados de extranjeros, matrícula de extranjeros, padrones de extranjeros. A finales del siglo XVIII, 1791, en España no había más de 18.000 extranjeros. 18.000. Una cantidad relativamente notable, comparada con la población, pero que no estaba sujeta a un especial control policial. Esa expedición de padrones, que parece que muere a finales del siglo XIX, realmente la policía lo ha mantenido, no como la confección de padrones, pero la policía sí que sigue llevando un censo de población, de todos los mayores de 14 años, y todos lo conocemos. Desde el decreto de marzo del 44 es el documento nacional de identidad, y de hecho, en su momento, a los inicios, se le llamó censo de inscritos, porque era un censo de población, y es un padrón. Eso con respecto a los padrones, la competencia primera. La competencia segunda es pedir documentos de identidad y viaje. Pasaportes, visar y refrendar los pasaportes de los extranjeros, dar cartas de seguridad, lo que hoy sería el DNI, y el cuarto, que es un punto coyuntural en aquellos momentos, que sería una especie de visado para autorizar el retorno a España de quienes estaban en el extranjero exiliados en aquellos momentos. Ese es un punto que no debemos considerar como continuación del trabajo policial, porque la existencia de los visados para pasaportes hoy día tiene otras vinculaciones que van relacionadas con la política nacional, o en nuestro caso ya con la política comunitaria. El documento de viaje por excelencia es el pasaporte. En 1741 ya se distinguen pasaportes civiles de pasaportes militares. Desde 1818 son obligatorios y desde 1824 expedidos por la policía, con el nombre que sea. A la izquierda primero tienen un pasaporte para el interior, es decir, para circular dentro del territorio nacional, para poderse desplazar de una población a otra. El del centro es un pasaporte para viajar al extranjero, vean que muy parecido, pero también firmado por el responsable policial. Y en el extremo derecho, el último modelo de pasaporte español. Pasaporte en libreta. Los pasaportes en libreta empiezan en España en 1917 y el modelo internacional de pasaporte de libreta que se utiliza en todo el mundo lo propuso España en la conferencia de pasaportes de 1920. O sea, la libreta que tenemos en todo el mundo, de modelo de 32 páginas, el tamaño de las libretas y lo que hay que poner en una página y en otro, es una idea española. Nos guste o no reconocerlo. Documentos de identidad. Si ese era el documento de viaje, el documento de identidad. En 1809 aparece una cédula de seguridad. Martín nos ha enseñado una procedente del gobierno de José I Bonaparte, y ya en 1824 aparecen cartas de seguridad. Después de cartas de seguridad tenemos las de vecindad, las de empadronamiento, las cédulas personales y luego el DNI. En todas ellas, aquí tenemos de izquierda a derecha, de seguridad,
vecindad, empadronamiento y cédulas personales. En todas aparece tarea policial, con el nombre que sea. Aquí, Intendencia de Policía, ahí tenemos que poner protección y seguridad, las otras son municipales, pero repartidas y cumplimentadas por policías. Y aquí las cédulas personales, que se utilizaron incluso como pasaporte. Esta en concreto es diligenciada en su reverso como pasaporte para viajar a Portugal. Muertas las cédulas personales, tenemos al DNI. Este es un resumen incompleto de la secuencia de modelos de tarjeta del DNI que hemos tenido, desde el primero puesto en marcha en 1951, luego ya en el 56 el primer verde, hasta llegar al último modelo, el de 2021, con la bandera de la Unión Europea y la bandera de España, con los últimos criterios. Esta ha sido una evolución. Este es el documento de identidad por antonomasia y que sigue a nosotros sirviéndonos como censo. También recordar que estamos dentro de la Unión Europea y que la propia Unión tiene una serie de documentos que están a caballo entre documentos nacionales y documentos para extranjeros. Y que también existen unos documentos de protección que tenemos desde 1791. La primera protección española se menciona en 1791 hasta 2009. Y seguimos siendo los policías los que gestionamos esos documentos dentro del territorio nacional. Bien, pasemos a otra competencia. La tercera. Expedir los permisos para vender mercancías en la calle. Aparece en los reglamentos de 20 de febrero. Pero, y aquí hay un pero, en agosto de 1827 se produce una especie de revolución. Ya hemos pasado del trienio liberal de Fernando VII, hemos pasado ya a la década ominosa, y en esos 3 años transcurridos, desde enero del 24 hasta agosto del 27, se decide reajustar las competencias policiales. Las competencias, tanto las privativas como las acumulativas. Lo que se reajusta es cuáles deben corresponder a la Policía del Estado y cuáles deben corresponder a los ayuntamientos que no tienen todavía establecidas, tal como las conocemos ahora, policías municipales, sino que hay una serie de personas que ejercen unas funciones que asimilaríamos hoy día a las policías municipales. Entonces, los permisos para vender mercancías en las calles quedan en manos de las autoridades locales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hacían era recaudar una tasa, y esas tasas quedan del lado de los ayuntamientos. Esta es una competencia que hemos perdido, así como las otras dos. La primera de alguna manera la mantenemos, la segunda firmemente la mantenemos, la tercera la perdemos. Lo mismo que la cuarta, a pesar de que hay alguna cosa que queda en el reglamento de espectáculos y que sigue siendo competencia nuestra. Es pedir los permisos para que saltimbanques, paseadores de monas y otros actuantes en la vía pública puedan trabajar. Aparece también, junto a estos personajes, una regulación sobre el trabajo de menores. La normativa sobre menores no hay que verla con la luz del año 2024 que estamos ahora, sino de 1824-1827. A los menores se les obligaba y se abusaba de ellos en cuanto a trabajadores. Y hay unas primeras normas ya en 1878 intentando proteger el trabajo de los menores. Ese control de trabajos en la vía pública y en el interior de establecimientos, de personas que trabajan en el establecimiento, lo ha seguido ejerciendo la policía hasta anteayer. Trabajadores de hoteles y fondas, documentados por la policía para saber quién estaba trabajando, vendedores en la vía pública, controlados por la policía, y fotógrafos ambulantes. Pero esto es algo de anteayer. O sea, este fotógrafo, amigo además personal, fue compañero, ya está jubilado, y es de 1968, la autorización para trabajar en la vía pública, autorización policial de la Dirección General de Seguridad, al margen del sindicato correspondiente. Esa labor de control la hemos seguido ejerciendo los policías. Lo mismo las actuaciones, bailes, partidos de fútbol, actuaciones en tablaos flamencos. ¿Dónde se produce una actuación y quién está en esa actuación? Punto quinto, importante.
Importante porque sigue vivo hoy día. Expedir licencia para establecer posadas, fondas, café, etc. Hemos hablado esta mañana de botillerías y otros establecimientos. Pero no solo para establecerlos, sino para controlarlos. La normativa es variadísima y nos llega pues hasta el Real Decreto 933 de 2021. Seguimos ejerciendo estas labores policiales. ¿Quién no ha tenido que ir a un hotel en busca de una ficha o un DNI? Esta es la competencia policial que se sigue manteniendo. Aquí tenemos ejemplos. Una autorización de 1865 para abrir un bar. Y una cosa curiosa para quien haya pateado alojamientos, hospederías. Un libro de registro de una casa tolerada, es decir, hasta 3 personas, no de manera intermitente, sino de manera continuada. Huéspedes estables. Ese libro es de 1937 y las páginas que os muestro ahí son curiosas, para que veamos la continuidad del trabajo policial. Arriba a la derecha está diligenciada en marzo del 39 en Madrid, todavía Gobierno de la República, y más abajo está diligenciada en mayo de 1939 en Madrid, nuevo gobierno. Es decir, la vida policial administrativa continúa. La policía se debe al gobierno que esté en esos momentos. Y los policías pues, han desarrollado esa labor administrativa. Fichas, alguno habréis rellenado la que está abajo a la derecha, ¿no? Alojamientos de españoles. Los habéis visto, lo habréis tenido que controlar. Esta es de los años 30 y esto es lo que hacían los establecimientos. La normativa inicial, quiero recordar, está ahí puesta más atrás, es de 1855 y de 1857 y se sigue reiterando. Y los distintos gobiernos siguen utilizando esa normativa y a fecha de hoy lo seguimos utilizando. Ya no utilizamos papel, cosa que hemos ganado o hemos perdido. Permisos. Ya tenemos en toda la secuencia lo que está haciendo la gente. Pero hay gente que quiere ir armada, ¿no? Entonces, el uso, la tenencia de armas no prohibidas la controlaba la policía. Es una competencia que con el paso del tiempo hemos ido perdiendo y la perdemos definitivamente, por muchos flecos que nos queden por ahí, con el Real Decreto 2179 de 1981 de 24 de junio, Reglamento de Armas y Explosivos. Ahí ya perdemos todo lo que había que perder. En 1824 todavía no había normativa sobre explosivos, ni sobre pólvora, y lo asumía la policía. Hoy día ni asumimos lo de pólvora, ni asumimos lo de casi nuestras propias armas. Aquí tenéis a la izquierda un permiso de arma de 1827 y a la derecha todavía uno policial de los años 60. Eso en cuanto a permisos de armas. Además de los permisos de armas, se encontraban las licencias para cazar. Dada la redacción del artículo 13 de la Real Cédula de 1824, muchas veces se entiende que es permiso de armas y para cazar, y no lo separa. Cuando ya se consiguen separar que una cosa es tener un permiso de armas y otro es un permiso para cazar, una licencia de caza, empezamos a ver que se va documentando a los cazadores. ¿Cuándo se pierden estas competencias en cuanto a la expedición de licencias de caza? Se pierden en 1971 con el principio de expedición por el Ministerio de Agricultura y ya en 1978, cuando esas competencias de agricultura van transferidas a las comunidades autónomas, ya se pierde incluso la licencia única. Ya cada autonomía tiene su licencia de caza, lo cual es un absurdo para los cazadores, también para los pescadores, porque el que viva en Monesterio, provincia de Badajoz, al sur, y quiera cazar en el Roquillo, provincia de Sevilla, ahí arriba, lo mismo que en el norte de la provincia de Huelva, están a 30 kilómetros y necesitan una licencia para cada comunidad autónoma, un absurdo. Bueno, pues ahí está. Ahora están las comunidades llegando a acuerdos bilaterales o multilaterales para que sea una sola licencia la que funcione. De izquierda a derecha tenéis primero una licencia de armas de 1894, otra de 1965, una más de 1970 y un carnet guía para trasladar
reclamos de caza, perdices, cimbeles, también de las mismas fechas. Y abajo, licencias del primer año gestionadas por Agricultura y todavía, de las cosas que nos fueron quedando, una licencia de caza para funcionario de policía de 1975, cuando todavía la policía gestionaba las licencias de sus funcionarios. Multas. El tema de las multas va en parte vinculado a ver si lo explico sin dar lugar a equívocos, a la corrupción. Cuando en el siglo XVIII y en el siglo XIX se intenta gestionar el tema de las multas, se trata de evitar la arbitrariedad de los funcionarios, ya fuesen de Hacienda, ya fuesen de Carabineros, ya fuesen de policía. Por un lado, se trata de que las multas se paguen mediante papeles de pago al Estado y por otro, que la imposición de multas por parte de los policías no acarreen su exigencia inmediata. Dicho sea de paso, un guardia civil a fecha de hoy todavía tiene esa posibilidad de multar y recaudar para conductores extranjeros que no tienen domicilio en territorio español. Pero eso es otro mundo. Eso es tráfico y es guardia civil. Nosotros, la capacidad de imponer multas la tenemos, pero no de exigirla. Por ejemplo, esto es, se propone para sanción a una persona por no tener DNI. Es una sanción, creo que es del 69. Se propone para sanción, pero no vamos a recaudar nosotros la multa. Ese fue uno de los problemas que tuvo la policía al principio, cuando buscaba sitio y Justicia no le quería dejar sitio. ¿Por qué? Porque un tercio de las aprehensiones, de las cantidades aprehendidas, revertían en el aprehensor. Es decir, el mundo de la justicia. En el momento que tú le quitas esa competencia a Justicia, se quedan sin dinero. Y aparece la policía a querer hacer lo mismo. Tuvimos nuestros más y nuestros menos. La última competencia. Formar registro de todos los coches, tartanas y calesines públicos. Hoy hablaríamos de los vehículos de servicio urbano y de los vehículos de alquiler. Llámese autobuses de línea regular, llámese taxis, llámese vehículos de uso discrecional, incluso finalmente los de alquiler. La primera normativa es de 1792, en el que se exige ya que se les ponga una matrícula. En 1824 se habla del registro de carruajes, de alquiler, identificación del viajero, competencia nuestra de identificación. Con respecto al alquiler, hacer una precisión. El alquiler de vehículos sin conductor, que es el más normal hoy día, como nosotros lo entendemos, no aparece en el mundo hasta 1912. Luego, la normativa de 1824 se refiere a alquiler con conductor. Yo alquilo este vehículo con su conductor para hacer un determinado recorrido, por un precio concreto, o por kilómetros, o por horas, o por días. Y ese control era policial. En 1857 ya se exigía, se volvía a exigir que los viajeros fuesen documentados, pero además se obligaba a los responsables policiales a controlar los puntos de salida y llegada de esos vehículos, de las diligencias, de las tartanas, etcétera, etcétera. Era labor del policía ir a recibir información de lo que había ocurrido durante el viaje. La brigada móvil. Vuelvo a mencionar este artículo. En el Reglamento de Policía Gubernativa de 1930 se habla ya de ese registro de automóviles. Ese registro de automóviles que está todavía en aquellas fechas hombro con hombro con industria, pero que hasta 1974 no aparece disgregado. A partir de 1974 aparece el registro y la obligación de comunicar el alquiler de vehículos. La última norma, ahí la tenemos, de 2021, obligación de comunicar el alquiler de vehículos. Hoy día seguimos teniendo problemas porque ya hemos saltado de la era del papel, que es la base del sistema capitalista. El papel, lo que está en papel no existe, hemos saltado al mundo digital. Y en el mundo digital pues nos encontramos con compañías transnacionales que no se atienen a la normativa nacional, ya sea para vehículos o ya sea para alojamientos. No hace falta mencionar cuáles. Y que nos tienen entrampados todavía
el desarrollo de esa normativa para controlar, y los que estáis dedicados a investigación lo sabéis, controlar el saber quién alquila un vehículo o quién está alojado en determinado establecimiento. En cuanto a vehículos y a conductores, recordar que hay tres cosas. Una, la matriculación de los vehículos, otra, los permisos para conducir, y por último, aunque nos parezca extraño, lo tercero que apareció en el mercado fueron las normas. Primero me autorizan a tener un vehículo y matricularlo, segundo a conducirlo, y luego aparecen las normas de cómo debo conducir. Los permisos, por normativa de industria, además, eran municipales. Permisos para conducir vehículos de alquiler. A ver, no sé cómo vamos de tiempo. 5 minutos todavía. Vamos a intentar volver atrás. Bien, o más adelante, vamos a pasar ahí. Bueno, eso es el artículo 13. El artículo 14, que tiene 32 apartados, queda muy troceado por la normativa de 1827 y además son competencias compartidas. ¿Con quién? Con la jurisdicción real ordinaria, con jurisdicciones privativas y con autoridades gubernativas, con ayuntamientos y con las juntas autorizadas en cada caso. Esas competencias acumulativas, las que ven ahí en negrita y subrayadas, son las que provienen de 1824 y que se mantienen después de 1827. Las hay relativas a establecimientos, a personas, a libros y periódicos, era lo que decía antes, la prohibición de libros que vengan del extranjero y hablen mal del rey o procuren socavar el régimen vigente en esos momentos, referidas a detenciones, referidas a orden público. El concepto de orden público de hoy día, pensemos que en aquellas fechas ni había ley de huelga, ni había ley de asociaciones. Entonces, la represión de esas actividades corría a cargo de la policía, pero sin una normativa a la que atenerse específica. Aparece también algo sobre contrabando, en el apartado 14, apartado que al final, contrabando, competencia que al final muere tras la Guerra Civil, cuando desaparecen los carabineros, que se habían creado en 1829, y los absorbe Guardia Civil. Aparece sobre prevención sobre seguridad de incendios, relativas a salubridad, cosas que hoy día pues irían más con el tema de sanidad, de productos alimenticios, higiene de los establecimientos públicos, etcétera, etcétera. Otras relativas al control de comercio y otras relativas a seguridad. Esta 14 primera, muy vinculada con la quinta que hemos visto antes. Celar, es decir, vigilar las posadas públicas o secretas, fondas y hosterías, café, casas de billar o de otros juegos, establecimientos en que se den conciertos o bailes públicos, tabernas y demás casas en que se reúnan habitualmente muchas personas. Es decir, las competencias de vigilancia sobre la actividad pública de viajeros y foráneos, fundamentalmente, que esa fue la razón de ser de esta norma. Algo que se pierde en 1827 pero que ha vuelto a resurgir y la tenemos vigente hoy día. El control de las casas de empeño, control de las compraventas de oro, chatarras, etcétera, etcétera. Todas esas llamadas hoy día actividades obligadas. Ya aparecían en 1824 señalado. La detención de los que profieran obscenidades, blasfemia, etcétera, 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 jugadores, lo que llamáis malentretenidos, gente sin oficio ni beneficio, y entregarlos a las justicias. Competencia compartida. Perseguir a los ladrones de los pueblos y de los caminos y acordar las recompensas. Impedir las reuniones tumultuarias y las cuadrillas, sobre todo por lo último que dice ahí, las coaliciones de jornaleros para hacer subir el precio de los jornales, es decir, la pretensión de huelga. No había una ley de huelga, no tenemos ley de huelga hasta el siglo XX, pues competencia policial. Perseguir asociaciones secretas, tampoco tenemos una ley de asociaciones en ese momento, se ordena a la policía perseguirla. La persecución del contrabando, el orden en las fiestas, ferias, mercados y reuniones públicas y cuidar del orden en los lavaderos públicos. ¿Por qué? Porque era
aparte de lavadero, era un lugar de reunión y lugar donde podían originarse conflictos. Algo que nos queda hoy muy lejano, velar sobre la seguridad, salubridad y comodidad de cárceles, hospicios, casas de expósitos, etcétera, etcétera. Competencias sobre carbonería, refinos, etcétera. Actividades peligrosas. Reglamentos de sanidad, epidemias. El siglo XIX fue, por desgracia, pródigo en epidemias en España, epidemias de fiebre amarilla, epidemias de cólera, más o menos sectorizadas, pero que afectaron a todo el territorio nacional. La de arriba, referida al uso de materiales que podían descomponerse y originar intoxicaciones en la gente. Debajo, la venta de productos en mal estado. Y promover la creación de presidios correccionales en la capital y pueblos de mucho vecindario. Bueno, yo creo que vamos a acabar con una cosa. Alojamiento de viajeros. Los datos son del 21. Estamos hablando aquí millones de alojados, de los que haya tenido conocimiento la policía, más de 30 millones en 2021. Guardia Civil se queda en 20 y algo millones. País Vasco, que no lo lleva la Ertzaintza, tiene algo más de 2 millones, y Cataluña, que no lo lleva Mossos de Escuadra, que lo lleva Turismo, el control de viajeros, estamos ahí del orden de 12, 14 millones de personas. Ya al tener disgregada la información, tenemos incompleto el mapa de alojamiento de España, pero bueno. Por último, antes de cerrar, para que nos quedemos con una idea. Si tenemos actividades policiales administrativas que hemos llevado hasta el 2024, tenemos actividades policiales de investigación y tenemos actividades de seguridad. Al año expedimos más de 6 millones de DNI. Al año expedimos 1.700.000, 1.800.000 pasaportes ordinarios. 1 millón de tarjetas de identidad de extranjeros. Controlamos entradas y salidas del espacio Schengen, más de 30 millones de personas. De viajeros, sumando uno con otro, se controlan a más de 60 millones de personas. Y en cuanto a alquiler de vehículos, andamos por el orden de los 15-18 millones al año. Esto es actividad de identificación, esto es actividad administrativa de control, y ahí a la derecha tienen alrededor de 2 millones al año de actividad de investigación, es decir, de denuncia de hechos delictivos. 2 millones de personas al año nos vienen a contar que le ha pasado algo. Sin embargo, 10 millones de personas al año entran en nuestras oficinas a decirnos: necesito el DNI, necesito el pasaporte, necesito la TIE. Para aquella actividad de investigación, las policías modernas europeas dedican alrededor del 17-18% de sus efectivos. Nosotros no llegamos a ese porcentaje, dedicamos menos. Para la labor de seguridad, que no está aquí mencionada, dedican las policías europeas en conjunto de media un 80%. Igual nosotros estamos un poquitín por encima de ese 80%. Y para la actividad administrativa, toda esa, dedican entre el 1,5 y el 2%. Y ahí estamos nosotros. Podemos discutir si metemos a uno o metemos a otro, pero no tenemos más. Sumemos el personal que está dedicado a DNI, pasaportes y TIEs, sumemos al personal que está en filtros de fronteras y poco más, porque el tema de viajeros y el tema de alquiler de vehículos lo tenemos automatizado. Los establecimientos nos lo mandan, todos lo consultamos, o todos los afectados lo consultamos, y en su día la aplicación la hicieron entre 4 a 5, más. Demos el valor que queramos ahora al trabajo administrativo, de policía administrativa. El de investigación es imprescindible. Como se nos vaya el de investigación, estamos muertos.
Pero el de investigación no hace nada como no cumplamos con la primera parte, la de identificar. Y como no llevemos bien la segunda, controlar. De poco me sirve saber que una persona tiene pasaporte si luego no sé si ha salido de España o ha entrado en España. Y hasta aquí puedo decir. Me he pasado 5 minutos. Gracias.